En el noticiero El Global, la interminable espera para lograr refugio en Costa Rica. Rodrigo Chávez cambia las reglas para los nicaragüenses. En el mundo, Estados Unidos derriba el globo espía chino detectado en espacio aéreo. El expresidente del Congreso Arturo Char renuncia a su escaño en el Senado. Turquía convoca a diplomáticos de 9 países tras las advertencias sobre posibles atentados. El presidente de Burkina Faso, Traoré, niega una ruptura diplomática con Francia. China considera una sobrereacción que Estados Unidos abatiera el globo espía. Jamenei amnistiará y reducirá penas a un número significativo de detenidos por las protestas. Australia apartará de sus billetes de $5 al rey Carlos III. Otras noticias: 2 potentes terremotos causan más de 3.700 muertos en Turquía y Siria. La interminable espera para lograr refugio en Costa Rica. Rodrigo Chávez cambia las reglas para los nicaragüenses. La multitud de migrantes que huyen del régimen de Daniel Ortega se ven obligados a improvisar campamentos a la intemperie para lograr regularizar sus estatus en Costa Rica. 50 cupos que los funcionarios de la unidad de refugio de la capital tica entregan cada madrugada a los solicitantes de refugio desde que el presidente Rodrigo Chávez modificó sustancialmente a finales del mes de noviembre del año 2022 la política para solicitar protección internacional en Costa Rica. Una de las consecuencias más visibles de estos cambios han sido estos campamentos de migrantes improvisados a la intemperie, ya que antes de la reforma se podía solicitar refugio a través de una llamada o vía sitio web. Se estableció ahora que la protección solo puede ser solicitada de forma presencial durante los 30 días próximos después de haber ingresado al territorio. Sin embargo, 50 cupos diarios no dan abasto para los miles de nicaragüenses que huyen de la política del régimen de Daniel Ortega. Estados Unidos derriba el globo espía chino detectado en espacio aéreo americano. Estados Unidos derribó el globo espía detectado esta semana y que sobrevolaba su territorio, tensando las relaciones diplomáticas entre Washington y Pekín. El artefacto fue abatido en las inmediaciones de la costa de Virginia, después de haber atravesado zonas militares sensibles norteamericanas. A lo largo del sábado, Washington detectó un segundo globo espía sobrevolando Latinoamérica y apenas unas horas antes de que se confirmara el derribo del primer globo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró en público que se iba a ocupar de ello. El expresidente del Congreso, Arturo Char, renuncia a su escaño en el Senado. El miembro del partido Cambio Radical y de la casa política más poderosa del Caribe colombiano deja el Congreso con una imputación penal pendiente. El expresidente del Congreso de Colombia, Arturo Char, renunció a su escaño en el Senado para el que fue elegido en las elecciones legislativas de marzo del año 2022. En una carta remitida el pasado 3 de febrero al actual presidente del Congreso, Roy Barreras, Char explica que busca concentrarse en el proceso que se adelanta en su contra en la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de compra de votos. Turquía convoca a diplomáticos de 9 países tras las advertencias sobre posibles atentados. Los embajadores de 9 países occidentales han sido convocados este jueves en Ankara por el Ministerio de Exteriores turco. Esto después de que se cerraran consulados y centros culturales en Estambul, alegando el riesgo de atentados terroristas. Diplomáticos de Estados Unidos, Países Bajos, Suiza, Suecia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia e Italia fueron convocados al ministerio. La seguridad de todas las misiones diplomáticas en Turquía estaba garantizada sobre la base de los acuerdos internacionales. Estados Unidos y otros países recomendaron a sus ciudadanos evitar ciertas zonas turísticas del centro de Estambul, así como las inmediaciones de iglesias y sinagogas. El ministro turco del Interior ya declaró hoy que la advertencia sobre un alto riesgo de atentado terrorista y el cierre de varios consulados de países europeos era una nueva guerra psicológica contra Turquía. Burkina Faso. El presidente Traoré niega una ruptura diplomática con Francia. 10 días después de pedir la salida de las tropas francesas de Burkina Faso, en un plazo de un mes, el presidente golpista, el capitán Traoré, afirmó el viernes que ello no significaba una ruptura diplomática con Francia y negó la presencia de mercenarios rusos de Wagner en su país.
Aunque en Burkina han tenido lugar regularmente manifestaciones antifrancesas desde que asumió el poder en septiembre, el capitán Traoré afirmó que su deseo de que las fuerzas especiales francesas abandonen Ouagadougou no afectaba a las relaciones diplomáticas con París. También negó la presencia de mercenarios rusos de la compañía Wagner en Burkina, país azotado por la violencia yihadista desde 2015 y donde la violencia ha aumentado en los últimos meses. Dijo que lo único que quiere el pueblo es su soberanía y vivir con dignidad. China considera una sobrereacción que Estados Unidos abatiera al globo espía. China ha manifestado una profunda insatisfacción y protesta al considerar que Estados Unidos sobrereaccionó por usar la fuerza para derribar el globo espía, que sobrevolaba el espacio aéreo estadounidense. En un comunicado público por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, China vuelve a defender que la aeronave en cuestión era de carácter civil y resaltó que su entrada en Estados Unidos por causas de fuerza mayor fue completamente accidental. La parte china claramente solicita a Estados Unidos que maneje la situación adecuadamente de manera tranquila, profesional y moderada. La reacción de China viene después de que Estados Unidos derribara este sábado por orden directa del presidente estadounidense Joe Biden el globo chino que llevaba varios días sobrevolando el país. El descubrimiento de este globo espía en el espacio aéreo estadounidense ha desencadenado una crisis diplomática entre Washington y Pekín y ha motivado la suspensión del viaje que el secretario de Estado Antony Blinken tenía previsto hacer al país asiático este fin de semana. Khamenei amnistiará y reducirá penas a un número significativo de detenidos por las protestas. El líder supremo de Irán anuncia en el 44 aniversario de la Revolución Islámica esta medida de gracia que afectará a los no acusados de espionaje o contactos con servicios secretos extranjeros. Ali Khamenei anunció este domingo la amnistía y la reducción de sentencias de un número significativo de manifestantes condenados en las protestas que han sacudido en los últimos meses al país, con motivo del 44 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica en el año de 1979. La amnistía se aplicará a aquellos que no hayan espiado para potencias extranjeras o tenido contactos con servicios de inteligencia de otros países, matado o herido a individuos o participado en la destrucción de propiedades públicas o militares. Australia aparta al rey Carlos III del Reino Unido de sus billetes de $5. La muerte de Isabel II ha desencadenado un cambio de diseño en múltiples ámbitos. El Banco de la Reserva ha informado en un comunicado de que consultará con los representantes de los pueblos aborígenes el nuevo diseño. El Banco de la Reserva de Australia ha anunciado que el nuevo diseño del billete de $5 no incluirá al actual rey británico, Carlos III, sino otro homenaje aún por definir con el que el regulador quiere reivindicar a los aborígenes australianos. En el caso de Australia, la difunta monarca no será sustituida por su hijo como emblema de todos los billetes, algo que apoya también el gobierno. El fallecimiento de la reina ha reavivado el debate en torno a la monarquía en varios países de la antigua órbita colonial. Australia ha proclamado oficialmente a Carlos III como su rey y el actual primer ministro Anthony Albanese, a pesar de sus inclinaciones republicanas, ha asegurado que un cambio de régimen no es ahora la prioridad del país. Dos potentes terremotos causan más de 3.700 muertos en Turquía y Siria. Los equipos de rescate tratan de localizar a las personas atrapadas bajo los escombros del sureste turco y norte sirio. Tras dos sismos, el primero de una magnitud de 7.8 y el segundo de 7.5. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto ha alcanzado una magnitud de 7.8 en la escala de Richter, reduciendo a escombros miles de edificios. El número de víctimas mortales en los dos países supera los 3.700. Se trata del mayor terremoto registrado en ambos países como mínimo en casi 3 décadas, según sus respectivos observatorios sismológicos. Según las palabras del presidente, la mayor tragedia del último siglo desde el terremoto de Erzincan en 1939. Ankara ha emitido una petición de ayuda internacional y varios gobiernos han respondido ya. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto a disposición de Turquía la ayuda de la agencia USAID y el vecino Azerbaiyán ya ha enviado a 370 efectivos de protección civil. Europa
Países Bajos y Rumania ya están en camino también. Las labores se llevan a cabo en condiciones meteorológicas muy difíciles, pues Turquía sufre una fuerte borrasca con lluvias y fuertes vientos que han obligado a la cancelación de los vuelos en las últimas horas.